¿De qué nos vas a hablar hoy, en tu debut? Bueno, la primera columna que preparé tiene que ver con contarle brevemente una pequeña historia sobre la estafa más grande de la historia. Así que vamos a arrancar. Efectivamente, les quería contar esto de manera breve, porque si no es muy largo, hay películas, hay documentales sobre este tema, sobre este caso, y se trata de la historia de Bernie Madoff. Bernie Madoff es un neoyorquino que está considerado el autor de la estafa más grande de la historia. Pero vamos a poner en duda esa calificación ahora en un ratito. Pero hablemos de Bernie. Bernie, obviamente, trabajó desde chico en Wall Street. Y a partir de determinada edad y ya con un montón de negocios, empezó a ser considerado y a ser denominado el gurú de los mercados, algo que después era un apodo que le ponían a cualquiera. De hecho, acordate, acá tuvimos un Messi de la finanza. También tuvimos un gurú. También tuvimos gurú, pero el primer gurú de todos fue Bernie Madoff. Bueno, Bernie Madoff desde chico trabajó en la bolsa de Nueva York, o sea, en Wall Street, hasta que en 1992 fundó Bernard L. Madoff Investment Securities, ¿no? Una agencia de bolsa que operaba en Wall Street, que de entrada empezó a prometer retornos mensuales anuales a las inversiones de sus clientes de entre el 13 y el 20% anual en dólares. Es decir, algo absolutamente exorbitante respecto de lo que ofrecían el resto de las O sea, yo invierto y me devuelven 13% más. Entre el 13 y el 20% anual. No conocía a Macri. Entonces, pero claro, ¿de dónde salían estas exorbitantes ganancias que prometía Madoff? Porque la verdad que ninguno de los otros agentes de bolsa o los operadores de Wall Street podían estar en condiciones de ofrecer semejante retorno. Claro, ¿por qué esas exorbitantes ganancias las garantizaba Madoff? Porque había implementado en su agencia de bolsa un esquema Ponzi. El esquema Ponzi se lo denomina a la estafa piramidal. Y acá en Argentina hay algunos por ejemplo, uno muy famoso es el telar de la abundancia, creo que muchas actrices y gente del espectáculo. ¿Querés ser tu propio jefe? Bueno, otro esquema Ponzi o piramidal que se está hablando muy actualmente, Generación Zoe, ¿no? Una serie de negocios por lo menos muy confusos, de alguien que está muy vinculado al macrismo. Pero en Argentina, y otro gran esquema Ponzi en Argentina fue Blacksley, Hop Fan, uno que trajo a ¿cómo llamaba el jamaiquino que corría 100 metros? Usain Bolt. ¿Te acordás que lo hizo correr contra un colectivo en el Metrobús? Me acuerdo. $1 millón le pagaron le pagó Rodríguez Larreta o Macri a Usain Bolt. Lo trajo uno que estaba hoy está preso, está preso. Mirá. Pero bueno, eso es lo que hizo Madoff. Un esquema Ponzi en sus oficinas, una estafa piramidal. Que básicamente, ¿qué consiste la estafa piramidal? Que vos te llevás esos retornos que se prometía, en la medida que traigas más inversionistas. Es decir, vos aportás $10. No me devolvés todo eso, no me das todo eso porque... Te lo devuelvo en la medida que vos traigas 10 inversionistas que también pongan $10. Y esos 10 también tienen que traer a su vez otros 10 para que también empiecen a recibir. Y llegó un momento en que eso no resiste. Entonces, el prestigio de Bernie Madoff llegó a tal punto que en un momento fue el presidente del Nasdaq. El Nasdaq es la bolsa de valores en Wall Street, en Nueva York, en donde cotizan las empresas de alta tecnología. Es decir, una bolsa que se armó específicamente para Apple, Microsoft, Amazon y todas las .com, digamos, en aquella digamos época en donde empezaron a aparecer. Durante 16 años el tipo mantuvo esta burbuja delirante, hasta que explotó la burbuja en el 11 de diciembre del 2008. ¿Quiénes lo denunciaron a Bernie Madoff? Sus dos hijos. Sus propios hijos lo denunciaron ante la justicia.
2 días antes de esa denuncia, en una cena familiar, Bernie Madoff junta a su esposa y a sus 2 hijos y les dice que había explotado el negocio, que les reconoce que había sido una estafa piramidal durante casi 20 años y que le había estallado en las manos, sobre todo porque en el 2008, porque es la crisis del subprime, digamos, esa crisis de la burbuja inmobiliaria estadounidense explotó y ahí todo el mundo que se quiso llevar la guita que tenían invertida en estas agencias, y claro, Bernie Madoff no podía devolver un centavo de lo que había conseguido. El agujero que deja cuando explota la burbuja de Madoff es de 65.000 millones de dólares. Todos inversores privados, 65.000 millones de dólares. 6 meses después, el 29 de junio del 2009, Bernie Madoff es condenado a 150 años de prisión. O sea, los yanquis no ahorran en eso. No se toman demasiado, no tienen demasiados pruritos en avanzar judicialmente contra figuras como esta, ¿no? A los 6 meses ya estaba condenado a 150 años. De hecho, muere en la cárcel, murió en abril del año pasado en la cárcel. Y a partir de esa condena, el tribunal que lo condenó armó un fideicomiso para intentar recuperar parte de la guita que de la que había estafado Madoff. Se recuperaron 13.000 millones de dólares, o sea, tampoco nada menor. Con lo cual, la estafa neta, en la que podemos decir que la estafa neta de Bernie, con el esquema Ponzi, con la estafa piramidal, alcanzó entonces la suma de 52.000 millones de dólares. Ya les dije, hay una película con Robert De Niro haciendo de Madoff, se llama El Mago de las Mentiras, hay un documental, hay mucha digamos, hay bibliografía, por supuesto, y también los invito a la verdad que son películas o son documentales que reflejan más que una situación particular, sino un modo de vida de los americanos. Pero bueno, resulta que hasta ese momento entonces el mayor estafador de la historia era Bernie Madoff. Sí. Un FMI estafó. Una FMI argentina, ¿no? Es que bueno, yo creo que perdió el primer lugar. Perdió el primer lugar Bernie. Ya bajó del primer lugar del podio, y el lugar más alto del podio en la calificación de mayor estafador de la historia, yo creo que tiene que estar el ingeniero Mauricio Macri. Argentina.